De los 22 conflictos limítrofes entre provincias registrados por el Comité Nacional de Límites CONALI, organismo adscrito a la Secretaría de Gestión de la Política, 10 se resolvieron por la vía amistosa. En 7 hubo acuerdos parciales y en 5 no hubo resolución. De 171 diferendos intercantonales y 553 interparroquiales, el 79% y el 45% respectivamente fueron solucionados a través de acuerdos amistosos. La Ley de Fijación de Límites Territoriales otorgaba 2 años para que las autoridades seccionales cerraran las fronteras, plazo que venció el 15 de abril pasado, tras lo cual le corresponde al CONALI tomar decisiones en las controversias en las que hubo acuerdos parciales y aquellas sin solución. Uno de estos conflictos pendientes es aquel entre las provincias de Manabí y Guayas por la pertenencia del sitio conocido como Manga del Cura, el cual se resolverá mediante consulta popular que ya fue calificada por la Corte Constitucional. Este tema lo abordamos en nuestra primera entrevista. Verónica Rodríguez, formación en Administración de Empresas y Seguros, exgerenta del Banco del Estado en Manabí, asambleísta de Manabí por Alianza País Unidad Primero, integrante de la Comisión Legislativa de Soberanía. Asambleísta, bienvenida a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de la televisión legislativa. Siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes, sobre todo comentando de las actualidades de nuestros territorios, ¿no? Asambleísta, como lo decía Fabricio en la presentación de la entrevista, este es un tema que data de varias décadas y finalmente se resolverá mediante consulta popular, así se lo ha determinado. Y siendo que data desde hace mucho tiempo atrás, decimos también que no solamente Guayas y Manabí inicialmente se disputaban este territorio, también lo hicieron en su momento Los Ríos y Santo Domingo. ¿Por qué? ¿Por qué este conflicto? ¿Cómo se origina? Bueno, este conflicto se origina por allá por los años 1945. Tenemos nosotros, según la historia, que desde aquella época ya habían resoluciones, acuerdos ministeriales, en los cuales diferentes territorios determinaban tal vez que la Manga del Cura era, bien sea como usted bien lo menciona, de Los Ríos, de Guayas o de Manabí. Pero sin embargo hay una asamblea constituyente en el año 1961 en el cual el poder máximo, que es el poder del pueblo, aquella asamblea constituyente resuelve que la Manga del Cura pertenece a la provincia de Manabí, porque en esa asamblea se establecen los cantones o se definen los cantones de Santo Domingo, que pertenecía a la provincia de Pichincha, y el cantón del Carmen, que pertenece a la provincia de Manabí, estableciendo ya sus límites y en los cuales el sector de la Manga del Cura pertenece a la provincia de Manabí. Sin embargo, posterior a esta asamblea constituyente vienen nuevamente acuerdos y resoluciones ministeriales en el gobierno de José María Velasco Ibarra, en el cual desconocen la resolución de aquella asamblea constituyente y se ratifican en unas decisiones anteriores de que la Manga del Cura pertenecería a la provincia del Guayas. Ante esta historia que ha durado desde los años 1945, y habiendo ya finalmente una resolución por parte de la Ley de Fijación de Límites que en el año 2015 hasta abril deberíamos haber resuelto aquellos territorios en donde había problemas, se deberían resolver estos problemas, hay una resolución del Consejo Nacional de Límites en el cual indica que se le consultaría al señor presidente para que él defina. El señor presidente resolvió que la definición debería ser vía una consulta popular, pero sin embargo envió ya a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional dé su respectivo dictamen de constitucionalidad de aquella resolución. ¿El presidente podía resolverlo directamente o necesariamente había que convocar un pronunciamiento plebiscitario de la ciudadanía? Había que convocar a una decisión del pueblo y del soberano. ¿Por qué razón había que hacerlo? Porque, a ver, ahí efectivamente hemos tenido un problema, como ya les he mencionado, desde el año 45, un problema que no se ha resuelto, porque depende si viene un presidente de una región del país, dice no, esto pertenece al Guayas, si viene de otra región, dice no, pertenece a Manabí. E inclusive en algún momento se habló de que podía pertenecer a Los Ríos también. Sin embargo, usted encuentra en el sector a la gente del sector que realmente tienen costumbres manabitas, sus apellidos son manabitas, los nombres de las escuelas son de los cantones de Manabí y si usted le pregunta a cada uno de ellos, ellos se identifican como manabitas. Pero aquí lo que estamos hablando es un conflicto de pertenencia o un conflicto de límites. ¿Cómo es la figura?
Bueno, aquí no hay un conflicto de pertenencia. Le acabo de mencionar que... No es lo mismo que la Concordia, por ejemplo, en su momento, porque en la Concordia se hizo una consulta por la pertenencia y finalmente los concordenses se decantaron por pertenecer a Santo Domingo de los Áchilas. No, aquí no hay un conflicto de pertenencia. Aquí si usted va y le pregunta, le estoy indicando, ellos se sienten manavitas. Ellos dicen, yo soy manavita. Sus tradiciones, su comida, sus escuelas son manavitas. Es decir, las escuelas tienen los nombres de los cantones de Manabí. Los apellidos, usted ahí encuentra apellido Cedeño, apellido Zambrano, apellido Delgado. Típicos apellidos manavitas. Típicos apellidos manavitas. Entonces no hay un sentido, no hay una confusión respecto al sentido de pertenencia. Hay una definición de límites que no lo hemos logrado, por lo cual, a pesar de que nosotros los manavitas consideramos que teníamos toda la razón y que estábamos respaldados jurídicamente con la Asamblea Constituyente del año 61, tenemos que irnos a una consulta popular. Ese dictamen de constitucionalidad que dio la Corte fue recién el día 25 o 23 de junio, si mal no recuerdo, sin embargo se publicó el 11 de julio. El 11 de julio, a partir de ello, le envía nuevamente al señor presidente dando su dictamen de constitucionalidad, en donde el señor presidente tiene aproximadamente 15 días para iniciar la convocatoria. Luego de eso hay 45 días, es decir, estamos hablando de un par de meses hasta que se inicie la consulta popular, en donde será el Consejo Nacional Electoral quien convoque a consulta popular. Sin embargo, en esta resolución es importante destacar que se acogieron uno de los dos pedidos que hizo el gobierno provincial de Manabí. El gobierno provincial de Manabí pidió ante la Corte Constitucional de que se incluya en la pregunta la bandera de Manabí o la bandera del Guayas. ¿Por qué se pidió que se incluyan las banderas? Es porque se ha determinado o se ha detectado que hay aproximadamente un 17% de analfabetismo en la zona. Por lo tanto, las personas que no estén en capacidad de leer la pregunta puedan identificar con las banderas de cada provincia a qué territorio desean pertenecer. La otra modificación que hizo el gobierno provincial de Manabí fue con respecto a que se modifique la pregunta. La pregunta planteada por el señor presidente y que queda tal como la planteó el señor presidente es a qué jurisdicción territorial desea pertenecer la Manga del Cura. El señor prefecto de Manabí o la prefectura de Manabí lo que pedía era a qué jurisdicción territorial pertenece la Manga del Cura. Hacía una fundamentación en el sentido de que el manabita ya desarrolla o tiene ese sentido de pertenencia. Por eso mi pregunta de hace un momento, yo por eso le hablaba de la pertenencia, porque en la pregunta del presidente se habla de la palabra pertenece, pertenencia. En la sugerencia de la prefectura que finalmente no fue acogida, allí no se habla de esa palabra pertenencia. Justamente por eso era mi inquietud asambleísta en esa parte. Claro, sino de un tema, exactamente. Sí, y como le digo, yo no creo y estoy convencida de que no hay un conflicto a pesar de la pregunta. No hay un conflicto de pertenencia. Nosotros hemos venido desarrollando un trabajo a lo largo de todos estos últimos años, un par de años, con el señor prefecto de Manabí, en el cual se ha venido interviniendo en obras, en caminos viales para la zona. Se ha estado también trabajando en cedulaciones, se ha estado trabajando en el arreglo de sus vías, en el arreglo de las escuelas, se ha estado trabajando, interviniendo en diferentes sectores, por lo cual hemos podido observar que realmente no hay un problema de pertenencia ahí en el sector, sino más bien hay un problema limítrofe que debemos ya finalmente solucionar. Tal es así que no habría un problema de pertenencia en la medida en que ya las autoridades, los prefectos de ambas provincias han anticipado que respetarán los resultados que deriven de esta consulta popular. Por supuesto, nosotros tenemos que respetar los resultados de la misma, por cuanto ha sido un problema que ha venido desarrollándose durante muchos años y que finalmente nosotros no dudamos como manavitas, insisto, en cuál va a ser el resultado de la consulta. Hemos venido trabajando, está así de que, por ejemplo, el día en que nos convocó la Corte Constitucional para darnos a conocer las preguntas o la pregunta, solamente asistimos una delegación de Manabí. Asistió el prefecto provincial de Manabí, estuvimos presentes algunos de los asambleístas de la provincia de Manabí, estuvieron presentes ciudadanos del sector de la Manga del Cura, del sector del Paraíso y de Santa María, que son sectores de la Manga del Cura, pero no hubo absolutamente nadie de Guayaquil, no hubo ninguna autoridad. De Guayas, en este caso. Perdón, del Guayas. Entonces, nosotros estamos realmente muy confiados en que finalmente este problema limítrofe se definirá a favor de Manabí. Finalmente, asambleísta, una vez que se difundan ya los resultados de esta consulta popular
independientemente de ese resultado, usted nos ha dicho que confía en que efectivamente se va a decantar pues la población a favor de la provincia de Manabí. ¿Se cierra automáticamente los límites en esa zona entre Manabí, Guayas e incluso Los Ríos? Después de eso, ¿ya no hay más conflictos en esa zona? En esa zona ya no hay más conflictos y no es con los ríos, porque... Ahí ya nada que ver los ríos. En los ríos ya no cabe aquí. Hubo inclusive un acuerdo ministerial, si mal no recuerdo, del año 1979, me parece, en el cual se definió que ese sector estaba entre Manabí y entre Guayas, más no los ríos. Ahí ya no tiene nada que ver los Ahí ríos. ya no tienen nada que ver los ríos porque se definieron los límites de los ríos. En esa zona entonces se cerraría ya el problema limítrofe y ya no tendrían más problemas ustedes limítrofes con otras provincias, ¿o sí? No. En Manabí actualmente no tiene ningún problema limítrofe. Este es el único pendiente. Este es el único que tenemos pendiente. Perfecto. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Fabricio. Verónica Rodríguez, quien es asambleísta por la provincia de Manabí en representación de Alianza País y Unidad Primero, con su visión respecto de esta consulta popular que en pocas semanas más se desarrollará pues para definir a qué provincia pertenece la Manga del Cura, como ha planteado pues en la pregunta el señor presidente de la República, o a Manabí o a la provincia de Guayas. Esto ya cuenta pues con informe favorable de la Corte Constitucional.